Hola compañeros, ¿cómo están? Hoy día estoy acá con Antonio, presidente del sindicato Starbucks. Hoy día me junto con él porque actualmente es uno de los más entendidos de cómo va a funcionar el sistema de las famosas 40 horas que hoy día el gobierno celebra, pero por muchos sindicatos es criticado. ¿Cómo estás, Toño? Bien, aquí en mi casa, un gusto recibirte por esto en el sur. Entonces te quería preguntar más o menos por qué el gobierno tanto bombo y platillo con el tema de las 40 horas y por lo menos los sindicatos decimos que no, que viene a flexibilizar un poco el trabajo en vez de que uno trabaje menos. ¿Me Claro. podés explicar un poco? Sí, bueno, primero entender que ya hace casi 6 años, cuando se abrió la discusión sobre la jornada laboral, había una expectativa por parte de la mayoría de los trabajadores por la reducción de la jornada, ¿ya? Recordemos que en Chile, a partir del año 90 hasta el día de hoy, solamente se había hecho una reducción, que era de las 48 a las 45, y ahora de las 45 a las 40. Entonces eso generó una amplia expectativa, y que lo que viene a hacer esta reforma es justamente cumplir esa expectativa que había sobre la reducción. El problema es que a qué costo se hizo la reducción. Y ahí el problema que se genera es que en la misma dinámica de lo que venían siendo las reformas laborales del periodo anterior, es decir, de los gobiernos concertacionistas y el gobierno de Piñera, esta ley sale con un montón de letras chicas. Y ahí es donde un número importante de sindicatos y de dirigentes y abogados laboralistas también han salido a criticar sobre todo los ítems que tienen que ver con la flexibilización. Hace ya varios años, las cámaras empresariales, sobre todo la CPC y su representación política, que son los partidos de la derecha, venían exigiendo una flexibilización del mercado laboral, y eso tiene que ver sobre todo con la regulación de las jornadas. En Chile, hasta el día de hoy, solamente habían una jornada, digamos, tradicional, que eran las 45 horas, que se podían distribuir entre 5 y 6 días a la semana. Y existen las jornadas especiales, que son generalmente las personas que trabajan en rubros muy específicos como la minería, la industria naviera, en este caso los servicios del hogar, por ejemplo las asesoras del hogar. Ellos tienen jornadas especiales que están reglamentadas en el Código del Trabajo, pero para el resto de la masa laboral no existía esta flexibilidad. Entonces lo que viene a hacer esta reforma es cumplir, digamos, con los empresarios sobre todo, y con la agenda de flexibilización que por años trató de impulsar la derecha, pero nunca tuvo los votos para hacerlo. Y lo irónico es que viene ahora justamente con un gobierno que se había planteado como una cuestión de nuevo tipo, como una cuestión de izquierda que venía a reivindicar los derechos de los trabajadores. Bueno, el resultado es que esta ley sale, se vota, se aprueba, la vota desde la UDI hasta el Partido Comunista, se reduce la jornada laboral, pero con mucha flexibilización. Y eso es lo que está en cuestionamiento ahora. Sí, mira, nosotros tenemos algunas dudas porque entendemos que podemos trabajar hasta máximo 52 horas semanales y después el otro resto, que vendrían siendo 28, Claro. se pueden hacer la otra semana. ¿Esto es bisemanal o es mensual? ¿Cómo se calcula la hora? Porque antes uno tenía un máximo de 45. Claro. Y después esto pasaba a ser sobre tiempo. Claro, ahora entiendo que ahora uno puede hacer hasta 52. ¿Me puedes explicar un poco más cómo puede funcionar eso? Ya. Hasta el día de hoy la jornada se calcula semanalmente en un tope máximo de 45 horas, ¿cierto? Y eso no hay como una distribución diferente, porque las jornadas especiales están en otro aspecto. Claro. Ahora ya no son 40 horas semanales, sino que es un promedio semanal de 40 horas. La diferencia no es solo semántica, sino que se da esto que planteas tú, que una semana puedes trabajar hasta 52 horas con la venia del sindicato. Es decir, el sindicato tiene que pactar a través de una negociación con la empresa la posibilidad de ampliar esta jornada hasta 52 horas, solamente para los trabajadores afiliados al sindicato. Si en la empresa hay más de un sindicato, cada sindicato puede pactar o no esta jornada especial. Pero una consulta. Sí. El empleador no puede presionar para que trabajen 52 horas, tiene que tener la obligación de pactar con el sindicato. Todavía no. Espera, un segundo primero. Para habilitar esa posibilidad hay que abrir una negociación con el sindicato. ¿Ya?
Si no hay sindicato, el tope es 45, o creo que era 45 horas, ¿ya? Si es que no hay sindicato, o 43 creo que son. No recuerdo ahora específicamente. Pero si es que no hay sindicato. Si es que, por ejemplo, en la empresa, ¿cuál es? SGS, hay trabajadores que no están afiliados, por ejemplo. Los trabajadores afiliados individualmente van a tener que pactar esa cantidad de horas, no las 52, sino el otro tope, directamente con el empleador, ¿ya? Y cada sindicato podría pactar su propio régimen de horas diferenciado. ¿Dónde viene el problema y dónde viene la imposición de la patronal? Es que esta jornada, esta distribución de 52, 45, 40 o menos, o más, el empleador solamente la tiene que avisar con 7 días de anticipación al trabajador. Es decir, una vez que tenga el check del sindicato, cada persona que está a cargo de generar los horarios de trabajo los va a hacer unilateralmente, ¿ya? Y solamente tiene que informarle al trabajador con 7 días de anticipación. Esto se hizo sobre todo para cubrir los periodos de mayor producción o los de más demanda. Sobre todo en los trabajadores de comercio, eso se hace un poco más evidente, que es con fechas emblemáticas. Entonces, las semanas, por ejemplo, de Navidad, lo más probable es que los trabajadores de comercio van a estar muy sobreexigidos trabajando 52 horas, una semana, las semanas subsiguientes 28 horas, que sería el mínimo cuando se sopesa, pero el problema es que el empleador igual los puede hacer horas extras, por ejemplo, los días de 28 horas. Y el problema es que la ley, en esta idea de flexibilidad, acordó que esas horas extras que se puedan hacer cuando la jornada se redujo, 28 horas, no se paguen como valor hora extra, sino que se compense a razón de días libres extra, ¿ya? Que se acumulen en un periodo de 6 meses. Y si pasan los 6 meses y no han entregado esos días libres, se pagan. Se pagan. Sí. Ok. Sí. O sea, perfectamente para la gente que trabaja en el retail, no sé, en el periodo de Navidad, o sea, los puede trabajar full 52 horas porque el rush que ustedes les dicen, claro, por lo menos en el área de lo que es comida, lo que es McDonald's. También lo podría explicar un poco de eso porque yo entendía de que podrían trabajar 4 horas, después mandarle una colación muy larga de 4 horas, después volver de nuevo a trabajar 4 horas. Ya, eso es otra cosa, que es un artículo específico que estaba hoy día solamente para trabajadores de restaurantes. Los trabajadores de restaurantes hoy día tienen, los empleadores, digamos, las empresas tienen la posibilidad de fraccionar la jornada de trabajo, ¿ya? Generalmente en los lugares uno entra y sale, ¿cierto? Y tiene 1 hora o media hora de colación que a veces es pagada, otras veces no es pagada, eso depende si el sindicato negocia eso o el empleador lo otorga unilateralmente. Pero los trabajadores de restaurantes tienen un artículo que lo que le permite al empleador es fraccionar esta jornada, ¿ya? Hasta por un máximo de 4 horas. Es decir, tú ingresas a 1 hora en la mañana, estás una parte de la jornada, luego tienes un descanso, digamos, no pagado, de hasta 4 horas y después tienes que salir a terminar tu jornada. Entonces, por ejemplo, en semanas de 52, donde probablemente vas a tener jornadas de 10 horas, podría darse el caso de que tuvieses que estar 10 horas trabajando con un fraccionamiento de 4 horas. Eso no implica que vayas a estar 14 horas por si acaso en el trabajo, porque de todas maneras la ley contempla que el tope máximo de horas que se pueden trabajar en un día contemplando el descanso es de 10 horas. Entonces, ¿cómo se van a tener que dar todos esos ajustes? Es algo que está en discusión y es algo que se va a tener que ir a ver. Por eso también el Código del Trabajo, o sea, la reforma amplió la cantidad de jornadas que se pueden hacer. Se puede hacer 6 por 1, aún 6 días de trabajo por 1 de descanso, que lo más probable es que en esos lugares, eso es lo que va a pasar cuando se den estas jornadas largas, 5 por 2, 5 días de trabajo por 2 días de descanso, o incluso 4 días de trabajo por 3 de descanso. O sea, por lo menos... Y bueno, eso que está hoy día exclusivamente para los restaurantes, ahora se va a ampliar a los trabajadores de hotelería y casinos. Hotelería y casinos. Claro, entonces todas las personas que trabajen en un hotel, sin distinción, que estén contratados por un hotel, van a poder... van a ver vista probablemente fraccionada su jornada de trabajo. Y en lo mismo en el caso de los casinos. O sea, prácticamente esta jornada laboral está como hecha para el empresariado porque, no sé, entiendo que podía entrar a las 10 de la mañana, van a 11, 12, 1, 2, te mandan 4 horas para afuera y después venía donde llega de nuevo toda la gente. O sea, exacto, prácticamente vas a estar todo el día en la pega. Exacto, sí. Sí, si vivís un poquito más lejos de tu casa, no vaya a alcanzar ahí. Claro, como que nos da gastar, no sé, el pasaje para la casa, si es que vivís muy lejos,
por lo menos, no sé, en regiones puede ser que se dé, que te alcance, pero yo creo que en Santiago, No. si trabajas en Estación Central y vivís, no sé, en Puente Alto, es el pique. Sí, no. Por eso, de hecho, cuando fue el debate parlamentario, la gran mayoría de los diputados oficialistas, tanto del Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso de la Concertación, el argumento principal que ellos esgrimían para votar a favor de la reforma era de que esto iba a beneficiar el tiempo libre de los trabajadores, el tiempo familiar, el tiempo para recreación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y no decían nada de la flexibilidad. Y por el otro lado, cuando uno escuchaba a los diputados o las diputadas de RN o de la UDI, porque ellos también llamaban a votar a favor, lo hacían poniendo todo el énfasis en cómo esto iba a beneficiar la flexibilidad a las grandes empresas, sobre todo a las empresas que iban ahora a poder adaptar la jornada de los trabajadores a las necesidades de la empresa. Y eso ellos lo ven como una conquista. De hecho, hace 2 días atrás, si no me equivoco, una entrevista a un diputado de la UDI, Sauerbrand creo que, decía, o sea, esta reforma es nuestra reforma. Estas políticas que se aprobaron de flexibilidad, nosotros jamás las hubiésemos podido aprobar en un gobierno nuestro. Como para entender, digamos, el nivel de convicción que ellos tienen en que este proyecto no es tanto la reducción de la jornada para que los trabajadores vivan mejor, sino que es una amplia concesión para las empresas, sobre todo en este tipo de áreas, de comercio, comida, turismo, servicios en general, para manejar a su placer, digamos, la jornada de trabajo. Y eso es un problemazo que tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar. Porque a mí también lo otro que me hace ruido de que baja la jornada laboral, se sigue manteniendo la misma cantidad de trabajo. Sí. Entiendo que si quieres la empresa contrata o no contrata, a la final te va a llevar tú la carga, igual te va a llevar la carga de las 5 horas. Prácticamente vas a tener que trabajar más rápido, ¿no? Exacto. De hecho, ahí se generaron 2 problemas con respecto a eso. Porque el gobierno puso el énfasis en que esta reforma no podía implicar rebaja en el salario. Es decir, los trabajadores que tenían jornada de 45 a 40 no les podían bajar el sueldo mínimo. O recalcular, digamos, el salario mínimo. Y en el caso de los trabajadores part-time, que como por ejemplo que yo soy, que trabajo 30 horas, a mí también se me va a recalcular el salario. Pero el problema es lo que dices tú. Esta cantidad de horas menos que se van a trabajar las tienen que cubrir los mismos trabajadores. Y más encima, si van a haber semanas, por ejemplo, de 52 y después de 28, las semanas de 28 va a haber escasez de mano de obra. Entonces, puede ser que haya menos público que atender, por ejemplo, o menos cosas que producir, pero van a haber también menos manos para ello. Entonces, también es un ahorro que se va a poner en la empresa, primero en horas extra, y eso para nosotros es lo crítico. Porque en el fondo semanas de mucha exigencia, generalmente los trabajadores hacen horas extra esos días porque faltan más manos, porque las empresas ya tienen al límite, digamos, los niveles de contratación de las empresas, el nivel de mano de obra necesaria para cubrir la demanda está en el borde de lo mínimo, si no es lo mínimo, incluso por debajo de lo mínimo, por un tema de sobreexplotación. Y ahora cuando se hagan estas jornadas extensivas, o sea, voy a tener que trabajar más presionado porque va a haber más público, no me van a pagar horas extra, con la promesa de que la semana siguiente voy a trabajar menos, pero con menos gente también. Entonces lo más probable es que la intensidad de la jornada en esos días va a ser igual de presionado, digamos, que la semana anterior. La diferencia es que voy a tener un poco más de días para alcanzar a descansar. Claro, yo por lo menos lo que veo súper injusto es que, no sé, uno dice ya, voy a hacer hora extra todo este mes porque a fin de mes voy a obtener la plata. Claro. Pero ahora entiendo que no va a pasar porque te podís, no sé, trabajar pero máquina el primer mes, segundo mes y tenés que esperar que tu empleador te entregue estos días de reposición. Claro. Y si no te los quiere dar por la cantidad de pega que hay, después te los paga el sexto mes. Claro. O sea, estamos trabajando desfasados 6 meses más para que te paguen el sobretiempo. Exacto. Y eso de lo que dicen los empleadores, no, es que el que quiera hacer horas extras son mentiras, porque en algunos sectores te amenazan si no sigues sobretiempo. Exacto. De hecho, ahí para mí hay una cuestión interesante, porque digo interesante en el sentido de que va a hacer mucho a la realidad de la aplicación de la ley. Primero que se supone que estos días extras que se generan
el trabajador solamente debe informarlo con 48 horas de anticipación al empleador para hacer uso de ello. Porque este descanso no se puede juntar con las vacaciones. ¿Ya? No se puede juntar con las vacaciones. No se puede juntar con el feriado legal. Pero, ¿en qué pega? ¿En qué trabajo tú podías ir a decirle al administrador, hola, ¿sabes qué? Pasado mañana quiero tomarme los 5 días libres. Ya salga nomás. Claro, te va a decir sí, obvio, no hay problema. En el mundo de no sé dónde pasa eso. Claro, incluso nosotros tenemos un permiso en el sindicato que es permiso médico. Tenemos que avisarle a la jefatura, hay jefe y jefe. Y algunos ponen problemas, eso que está dentro del contrato colectivo, claro. ¿Cachai? Entonces, esto que yo me imagino a los trabajadores sin sindicato, claro. Que es lo que más me preocupa, porque no es que uno le va a decir al jefe, oye jefe, ¿puedo salir? Salga nomás. Claro. No pasa. Y el otro problema es que estos días no se van a pagar como hora extra, sino que se van a pagar como un día normal. Entonces, de todas maneras, estoy perdiendo el sobrecargo del valor de las horas extras que hice. En teoría, si trabajáis un día entero, deberían devolverte un día y medio. Claro. En teoría. Sí. Pero ahora no va a ser así. No, o sea, se devuelve como un día y medio. ¿Ya? Pero cuando te pagan esos días, el valor del pago de ese día es un día normal. Que por eso digo que si bien se acumula como si fuese una hora extra, el día cuando tú no dejas de trabajar, y eso igual te lo van a pagar, no se te remunera con ese extra. Por eso el argumento es el descanso. ¿Cachai? Descansa pero con la misma plata. O descansa con el mismo sueldo de mierda que recibí. Ese es el problema. Por ejemplo, para nosotros es crítico porque nuestros sueldos, como son tan bajos, o sea, yo por ejemplo tengo 13 años de antigüedad, trabajo 30 horas, recibo 370.000 pesos mensuales. Ese es mi sueldo. Un trabajador part-time de 13 años de antigüedad en una empresa de startups. Y eso que ganáis 370 con aumentos de IPC y todo eso. Todos los aumentos de los últimos 10 años. O sea, sería miserable. Bueno, mis compañeros ganan 245.000, 270.000 pesos. Eso es lo que gana un trabajador de Starbucks por las 30 horas. Bruto. O sea, prácticamente trabajando un día. ¿Cuánto cuesta un café? ¿4.000? ¿5.000? La hora de trabajo son 2.230 pesos. Y el café más barato cuesta sobre los 4.000 pesos. O sea, no tiene ningún paralelo, digamos. Pero a lo que voy es que, bueno, voy a tener acceso a mis 5 días extra, por ejemplo, pero cuando a mí me los paguen en mi liquidación de sueldo, el valor de ese pago va a ser 5 días normales de trabajo. 5 días normales de trabajo. En cambio, si yo hubiese hecho esa hora extra, ese valor extra es más plata. O sea, es la misma plata, pero con un recargo del 50%. Y eso, la única manera de poder que te lo recarguen en un contrato colectivo. No, ya no. ¿Ya no? No. O sea, igual quizás preocupaste, pues. Sí, o sea, van a seguir existiendo las horas extra. Claro. ¿Cachai? Pero se puede optar al pago de este tipo de compensación. Pero eso lo va a determinar, se supone, la negociación entre el trabajador y el empleado. Pues sabemos que finalmente eso es la imposición del empleado, claro, de la empresa. Claro, todo esto tiene que ser de mutuo acuerdo. O sea, si yo le digo, la empresa me va a decir, o usted les va a decir, ya, ¿qué prefieres? ¿La plata de la hora extra, por el valor de la hora extra, o los días libres extras? A ellos les convienen los días extras porque no los pagan. Claro. O sea, te los pagan, pero te los pagan a hora normal. Y aparte que, como pasa mucho, cuando uno se va de vacaciones, existe la misma cantidad de carga de trabajo y al final terminan los compañeros haciendo la pega. O sea, al final siempre el trabajador se ve perjudicado porque tiene que tomar la labor del compañero o de la compañera, porque la empresa no va a decir, se va de vacaciones Juanito Pérez, contratemos a alguien. Claro. Eso no pasa. No, hay muy pocos lados donde eso se da. Pero sí. Esa es otra de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, porque finalmente aquí se va a imponer la ley del empleado, de la empresa. O sea, es muy pequeño el margen que tiene el trabajador para resistirse, digamos, con fuerza, si no es a través del sindicato, y también depende del sindicato, porque hay sindicatos que son directamente patronales, que este tipo de normas las van a poner o la van a cargar contra el trabajador en vez de contra la empresa. Claro, porque entiendo que hay entre un 11 y un 13% de sindicalizado a nivel país. En Chile la tasa está cerca del 19,7. 19,7. Sí. ¿Y los que pueden negociar? No, mucho menos. Mucho menos, deben ser entre el 7. O sea, tienen derecho a negociar,
Pero los que negocian bien entiendo que es como el 3%. No, no es nada. Lo que pasa es que el problema ahí con respecto a la sindicalización es que en Chile el promedio de trabajadores por sindicato es de 27 personas. O sea, son sindicatos muy, muy, muy pequeños. Y esa tasa nacional de sindicalización está ¿cómo se dice? Desequilibrada por este otro dato. O sea, son muchos sindicatos muy pequeños con muy poquito poder de negociación. Y si bien uno de los objetivos de la reforma laboral de Bachelet era justamente aumentar esta tasa de sindicalización, que de poco a poco sí se logró, lo que generó como desincentivo, digamos, es que los sindicatos no son sindicatos fuertes. Digamos. Hay más sindicatos, sí, pero ¿con qué poder de negociación? No, qué poder de negocio. Claro. ¿Y qué va a pasar con la gente que trabaja 4x4, 7x7, 10x10? Porque para el norte se trabaja harto. Sí. Las jornadas especiales están a la espera de los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Es decir, hay una serie de cuestiones que van a quedar a pronunciamientos de la dirección que se van a tener que empezar a dar cuando entre en vigencia la ley, que se va a promulgar el 1 de mayo, y ahí todas estas jornadas especiales, sobre todo para los sectores de la minería, van a entrar a la espera de cuáles son los criterios que dictamine la inspección. Claro, porque en el trabajo nosotros decíamos, la empresa no para y no va a parar. Entonces, en teoría, lo va a pagar como hora extra. Ahora estamos complicados que no se puede pagar hora extra, nos van a devolver el día. Entonces, como que se lo enreda todo. Entonces, porque la minería igual es otro tema. Son compañías grandotas donde producen el cobre. Y yo creo que varios sindicatos se van a ver más o menos entrampados, van a tener que salir a negociar, con fuerza, sin fuerza. Pero se viene complicado porque no te van a poner otro turno para poder cumplir o suplir esas horas que van a faltar, porque la minería no puede parar. Claro, no. Y todo el circuito que existe alrededor de la minería. Ahí yo tiendo a pensar que hay un problema particular que tiene que ver con los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo. Porque los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo están sobre todo atados al gobierno de turno. Y hoy día el gobierno, por cómo está, no está en posición, digamos, de imponer algo muy favorable hacia los trabajadores. Entonces es muy poco probable, casi por decir no hay posibilidades, y es lo que hemos hablado con varios abogados laboralistas, de que estos pronunciamientos salgan, digamos, pro trabajador. Es muy probable que se va a buscar conciliar los intereses de la empresa con un poco entregarle alguna bacanada a los sindicatos para que puedan decir hay que apoyar esta ley. Y lo segundo es que si el día de mañana viene otro gobierno, puede revertir esos dictámenes y volverlos aún más regresivos. Y que eso sería, digamos, el mayor peligro con relación a esto, porque como hoy día, digamos, la jornada está estructurada en una forma y lo que se hace en las jornadas especiales es distribuir los descansos con los días de trabajo, no el resto de las cosas. Ahora va a haber un más amplio todavía de flexibilidad y que más encima está a criterio de la administración, o sea, de la autoridad administrativa, que es la Dirección del Trabajo. Entonces se dio poco margen para que los sindicatos negocien e incluso hay cosas que los sindicatos hoy día negociaron, por ejemplo los descansos pagados, los horas de almuerzo y todas estas cosas, que van a tener que volverse a negociar, porque la ley también hizo cambios en lo que tiene que ver con las jornadas de descanso, y hay sindicatos que donde hoy día están perdiendo eso. Por ejemplo, la denuncia más grande que está pasando hoy día en el Banco Estado, donde a los trabajadores que se les paga su descanso, les están diciendo que no se les va a pagar el horario de colación para suplir esa hora de descanso semanal con las 5 horas de reducción de la jornada. Entonces los van a hacer igual trabajar las 45 horas a la semana, pero esas 5 horas entre las 40 y las 45 son las 5 horas de almuerzo. ¿Cachai? Entonces antes, dentro de las 45 horas estaba la gana del almuerzo, entonces ellos no trabajaban 45, trabajaban 40, porque dentro de las 45 se consideraba la jornada el descanso del almuerzo, y ahora lo que está haciendo el Banco Estado es decirle, bueno, les desconocemos este acuerdo, les está haciendo firmar anexos de contrato nuevamente, y los trabajadores que no quieren los están amenazando con despido. Claro, justamente. Que es la estrategia que está usando Walmart y Ripley, o sea, y Falabella, para despedir trabajadores que no acepten la polifuncionalidad, que es otra de las discusiones que también están
ahí entrampadas en todo este universo de lo que tiene que ver con las reformas laborales que están en curso. Y ahí se ve lo que es el mutuo acuerdo. O sea, Claro, ¿te gusta? Bien, si no, fuera. claro, eso lo viene siendo un mutuo acuerdo. No. Y más o menos, ¿qué pensáis o qué proponís como para poder solucionar estos problemas? Porque yo hoy día veo una CUT debilitada. Yo que igual llevo hartos años de sindicalismo honesto, no tengo idea cómo se llama el presidente de la CUT, no lo conozco, no lo he visto, no sé quién es, no sé para qué estaba. Porque debería por lo menos estar a la cabeza de esto y decir, pronunciarse, para poder hacer cambio, alguna movilización, que organice algo, pero veo que no llama, no dice. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sí, mira, nosotros, bueno, nuestro sindicato está afiliado a la CUT hace ya años. Hemos mantenido siempre una posición crítica a la dirección de la CUT. La CUT participó, de hecho, de todas las actividades de donde se, digamos, celebró la aprobación de las 40 horas. Y aquí tengo el afiche del 1 de mayo. Y el 1 de mayo dice salario mínimo de 500.000. Digamos que es el proyecto que presentó el gobierno hasta el próximo año, si no me equivoco. Están pidiendo que lo adelanten ahora por el tema de la inflación. O sea, incluso si aumentaran el salario 500.000 hoy día, sigue siendo totalmente insuficiente. Claro. O sea, nosotros tenemos una propuesta de salario mínimo de 650.000, eso era el año pasado, habría que reajustarlo ahora, quizás debería estar como en 680, 670, 680, una cosa así. La canasta familiar. Claro, que es el valor de la canasta familiar. Dice no más alza de los alimentos. Y aquí viene 40 horas sin flexibilidad, pero ellos han estado desde el día 1 diciendo aguanten las 40 horas, bien ministra Janet Jara, y se han callado la boca con respecto a lo de la flexibilidad. De hecho, a nosotros hace 2 semanas o 3 semanas, si no me equivoco, sacamos una declaración que generó harta polémica porque nos decían, oye, ¿por qué están criticando este proyecto si es lo mejor del mundo? Y de hecho no nos publicaron en varios medios ligados al gobierno, por ejemplo en el Desconcierto no nos quisieron publicar la nota, porque criticábamos lo de la flexibilidad, y a pesar de que la CUT dice aquí 40 horas sin flexibilidad, estuvieron participando de la promulgación ahí sin decir nada, y ellos están poniendo todas las fichas ahora en esto de la negociación ramal, que ya están haciendo reuniones con sindicatos como para empezar a elaborar la ley, con esta idea que tienen ellos del lobby parlamentario. Y mientras hacen eso, por mientras se van a estar implementando todos estos marcos de flexibilidad en las empresas sin que los trabajadores tengan ninguna posibilidad de decir nada. O sea, digo, como desde sus organismos, de los que supone que los representan. Y eso para mí es una demostración práctica del nivel de alineamiento que tiene la burocracia de la CUT, sobre todo las dirigencias nacionales y las dirigencias provinciales, con el gobierno, y que se vienen callando la boca para no hacerle olita, digamos, al gobierno y no darle más comidillo a la derecha, mientras quienes pagan los costos realmente son los propios trabajadores. Es decir, para poder sostener al gobierno, la burocracia sindical deja de representar a los propios trabajadores y empieza a representar sobre todo los intereses político-partidarios, digamos, de quienes están hoy día en el gobierno, que finalmente están haciéndole la pega a la derecha y le están entregando en bandeja demandas históricas del empresariado, como es la flexibilidad con respecto al tema de las 40 horas. Entonces, es crítico. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Yo ahí, para ser súper sincero, pienso que ya nos pasaron la reforma. ¿Cachai? Claro. O sea, desgraciadamente no hubo fuerza por parte nuestra, digo, por los sectores que somos más críticos, articulación, etcétera, pero por parte de los propios sindicatos mayoritarios como la CUT, como el sector público, por ejemplo, no se pronunció con relación a esto. Claro, a ellos directamente no los afecta porque esto es el Código del Trabajo y están con estatuto administrativo, pero son un sector importante de la clase trabajadora que tiene sindicatos que son fuertes, que se pueden pronunciar, pero producto de su dirección, de su conducción, sobre todo de los dirigentes que están ligados al Partido Comunista y al Frente Amplio, tienen esta pasividad completa y esta subordinación al gobierno que lo que hace finalmente es no desarrollar la capacidad de movilización y de lucha de los trabajadores. Yo estoy seguro que si en el marco del debate de las 40 horas nosotros se hubiesen dado espacios para que los trabajadores discutiéramos, se hubiesen dado espacios para que los trabajadores nos movilizáramos y entendiéramos y viéramos la letra chica que se estaba buscando imponer,
probablemente hubiese habido otro tipo de reacción. No simplemente se hubiese salido como a felicitarse la gente por el tema de las 40 horas y se hubiese puesto el énfasis en todas las ganadas que está teniendo el empresariado hoy día con el tema de la flexibilización. Entonces, un poco la salida para mí ahora es, hay que fortalecer una oposición crítica y por izquierda al gobierno, sobre todo dentro de los sindicatos. Para mí los dirigentes tienen que romper esa complacencia que existe hoy día con el gobierno, y hay que salir a disputar, para mí sobre todo la conducción y la dirigencia de estos sindicatos con democracia dentro de las organizaciones, con asambleas, con reuniones, espacios de discusión, movilización. Ahora el 1 de mayo probablemente va a ser una primera fecha que va a dividir en cierto sentido el debate, por lo que te decía recién. O sea, tenías a la CUT súper subordinada, cero crítica al gobierno, y que tengamos una posición crítica hay que ver cómo la levantamos y la extendemos a nivel nacional. O sea, ya por lo menos ya tenemos claridad de las 40 horas, porque igual era un tema sensible, confuso. Por un lado veíamos la televisión celebrando por todos lados, y otros sindicatos críticos como nosotros diciendo no funciona así. Claro. Y igual también hay mucha confianza en Boric, entonces todo como que lo enreda. Claro. Pero yo creo que cuando vaya pasando el tiempo vamos a ver viendo cómo vamos a ver la realidad de las 40 horas, y yo creo que no hay que celebrarlo, ni hay que salir a celebrar, nunca se tuvo que haber celebrado. Claro. Yo creo que reducción de la jornada laboral es una demanda histórica del movimiento obrero. O sea, las 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso es una demanda histórica. Incluso hoy día, a propósito del propio desarrollo del capitalismo, la tecnología, esas 8 horas de trabajo perfectamente se podrían reducir más. O sea, hoy día podríamos trabajar 4 o 6 horas y producir lo mismo, pero el problema es que la distribución de la jornada está hecha justamente para que las empresas ganen, no para distribuir socialmente la riqueza que producimos como trabajadores y trabajadoras. Entonces yo me paro desde ahí. O sea, hay que pelear por la reducción de la jornada. Yo creo que 40 horas todavía es mucho. Pienso que deberíamos trabajar 30 horas. Un trabajador part-time, por ejemplo, de 30 horas, te permite a ti vivir y dedicarte a otras cosas, trabajar y dedicarte a otras cosas. Pero bueno, el espacio es lo que tenemos ahora, pero para mí hay que plantear igual una perspectiva donde seamos los trabajadores los que podamos realmente disfrutar la vida y no simplemente vivir para trabajar, que es el gran problema y que es generalmente la puerta que se abre para el debate con el tema de la jornada. Ya, Doñito, muchas gracias por la aclaración, por lo menos el sindicato nosotros. Queríamos ver, igual preguntarte cómo era este tema tan confuso, y por lo menos ya tenemos harta claridad. Así que muchas gracias, compañero. Ya, gracias. Cuídense.